Buenos días, bienvenidos nuevamente a una sesión del curso de actualizaciones en medicina. Hoy tenemos el agradecimiento con los doctores José David Cánovas y Néstor Martínez. José David es del Servicio de Dermatología y Néstor es del Servicio de Anatomía Patológica, que nos trae un tema interesante. A ver, tiene mucha expectativa de la sarcoidosis mucocutánea, ¿vale? Pues cuando queráis, la palabra es para vosotros. Gracias. David, gracias por la presentación. En primer lugar, queremos agradecer a nuestras tutoras, doctora Molino y doctora Landeiro. Bueno, este es el índice que seguiremos en nuestra presentación. En primer lugar, exponemos el caso clínico de una mujer de 51 años sin antecedentes de interés, que consulta en dermatología por una lesión papular eritematoidematosa en el dorso nasal de 4 meses de evolución, infiltrada al tacto. Planteamos el diagnóstico diferencial y realizamos una biopsia punch. En anatomía patológica recibimos un punch cutáneo de 3 milímetros. Está revestido por una epidermis aparentemente sin alteraciones. A menor aumento, destaca la presencia de una lesión de aspecto inflamatorio que abarca la totalidad de la dermis, alcanzando el subcutis. A mayor aumento vemos el detalle de la epidermis, que madura con normalidad, y por debajo de esta la presencia de daño actínico. También se observa un infiltrado inflamatorio que ocupa la dermis reticular, también en relación a anejos cutáneos. Y vemos que dicho infiltrado inflamatorio está conformado por estructuras nodulares que confluyen, dando lugar a trayectos lineales. A mayor detalle vemos que este infiltrado inflamatorio está compuesto mayoritariamente de histiocitos que forman granulomas. Estos granulomas no tienen un infiltrado inflamatorio acompañante, o por lo menos no muy prominente. Luego vemos que las células que componen el granuloma, los histiocitos, adoptan un hábito epitelioide. Esto quiere decir que son células de citoplasma amplio y eosinófilo. Sus núcleos son ovalados o alargados. Algunos de ellos muestran discretas indentaciones o irregularidades en sus núcleos y otros muestran nucleolo. Por todo ello, en conjunto, podemos decir que estamos ante granulomas que tienen una morfología de tipo sarcoide. Un detalle importante en esta biopsia cutánea es que los trayectos lineales granulomatosos en ocasiones vemos que resiguen la silueta de los filetes nerviosos. Con todo ello, todos los hallazgos morfológicos descritos, nos planteamos los siguientes diagnósticos diferenciales. A descartar, en primer lugar, infecciones cutáneas, sobre todo la tuberculosis, la lepra y la leishmaniasis cutánea. La tuberculosis, los granulomas de tipo tuberculoide, no sería una hipótesis morfológica tan probable, puesto que estos tendrían necrosis en su centro. Aquí vemos el granuloma con necrosis caseificante y otros elementos acompañantes, como podría ser un infiltrado inflamatorio linfocitario en su periferia mucho más prominente, o también la asociación con células gigantes multinucleadas de tipo Langhans. En este caso, y pese a que morfológicamente esto no cuadra mucho con un granuloma tuberculoide, no está de más descartar la tuberculosis. La lepra tuberculoide o enfermedad de Hansen es una opción diagnóstica muy a tener en cuenta en este caso, puesto que hemos visto el detalle de que la inflamación granulomatosa está en relación con siluetas del nervio. Otras infecciones a destacar son las infecciones por hongos o parásitos como la leishmania. Otras entidades como la enfermedad de Crohn en la piel, las reacciones granulomatosas secundarias a fármacos o el granuloma de cuerpo extraño deben ser tenidos en cuenta con una morfología similar, pero en otros contextos clínicos del paciente. Por ejemplo, la reacción a cuerpo extraño sería una hipótesis menos probable, dado que no tenemos un granuloma de tipo a cuerpo extraño. Y luego otras entidades que cursarían con granulomas en la piel podrían ser la necrobiosis lipoídica o el granuloma anular, que en este caso tendrían necrobiosis e histiocitos dispuestos en empalizada. Sin embargo, la opción diagnóstica más potente en este caso es la sarcoidosis, dado que hemos mencionado que los granulomas tienen esta morfología de tipo sarcoide. Con la finalidad de excluir principalmente las entidades infecciosas, realizamos técnicas complementarias de tinción como pueden ser el Ziehl-Neelsen o el PAS, que fueron negativos para microorganismos.
También se debe cursar estudio PCR para los microorganismos como tuberculosis, lepra o leishmania, que resultaron negativas. En conclusión, estamos ante una dermatitis granulomatosa no necrotizante. Los hallazgos histológicos que hemos visto son compatibles con una sospecha clínica de sarcoidosis. No obstante, cabe descartar la enfermedad de Hansen por la relación con el nervio. Ante la sospecha clínica de sarcoidosis, se decide derivar el paciente a medicina interna para hacer un despistaje de enfermedad sistémica. Y entre estas exploraciones complementarias destaca la radiografía de tórax y el PET-TAC, que pone de manifiesto la existencia de linfadenopatía periliar bilateral, junto a micronódulos pulmonares de predominio peribroncovascular. Con ello, ante un cuadro clínico y radiológico compatible y una demostración histológica de granuloma sarcoideo en uno más tejido, excluyendo otro tipo de enfermedades, principalmente infecciosas, llegamos al diagnóstico de sarcoidosis cutánea y pulmonar. Evolutivamente, el paciente, a nivel de la lesión del dorso nasal, presenta una resolución espontánea de las mismas. Sin embargo, a lo largo del seguimiento por parte de dermatología, presenta otro brote de lesiones papulares de similares características, que también presenta un carácter autorresolutivo. A nivel del seguimiento por parte de medicina interna con las pruebas de imagen, el paciente también presenta una resolución de la afectación periliar bilateral y pulmonar. Con este caso queremos reflejar la importancia de la piel en la sarcoidosis. En primer lugar, porque la afectación cutánea específica es muy frecuente, estando presente en el 80% en el momento del diagnóstico, y dado que, como ha dicho nuestro compañero, el criterio histológico es fundamental para el diagnóstico de sarcoidosis, la biopsia cutánea nos supone una exploración que es muy fácil, accesible y con menor riesgo de complicaciones y que evita otro tipo de exploraciones invasivas. En segundo lugar, el significado pronóstico, porque en función del tipo de afectación cutánea se puede establecer un significado pronóstico. Así, la sarcoidosis papular, en este caso, está asociada a un buen pronóstico y a una sarcoidosis autorresolutiva. En tercer lugar, el impacto psicosocial, porque generalmente la sarcoidosis suele afectar a localizaciones que son muy visuales como facial, por lo que puede suponer un perjuicio para el paciente. ¿Qué es la sarcoidosis? La sarcoidosis se trata de una enfermedad sistémica de etiología desconocida que se caracteriza por la formación de granulomas en necrosis caseosa o granulomas sarcoideo a nivel de los tejidos. En cuanto a las manifestaciones cutáneas, se dan aproximadamente en el 25-35% de los pacientes y las podríamos clasificar en específicas, que cursan con el granuloma sarcoideo típico, inespecíficas, que no tienen una histología típica, y la importancia del factor pronóstico, como hemos dicho. ¿Qué pronóstico tiene la sarcoidosis? Pues aproximadamente el 50% de los pacientes con sarcoidosis presentan una remisión espontánea en los primeros 3 años y menos del 10% de estos pacientes recaen después de 2 años. Aproximadamente el 30% de los pacientes presentan lo que conocemos como sarcoidosis crónica, que se extiende más de 3 años, y aproximadamente el 10 al 20% presenta secuelas permanentes. Aquellos que no presentan una remisión dentro de los primeros 3 años son propensos a tener una enfermedad crónica. La enfermedad suele ser mortal únicamente en el 1 al 5% de los pacientes y generalmente secundaria a una insuficiencia respiratoria por fibrosis pulmonar. ¿Qué criterios diagnósticos necesitamos para determinar que se trata de una sarcoidosis? En primer lugar, un cuadro clínico y radiológico compatible. Históricamente se ha utilizado la radiografía de tórax para afiliar la afectación a nivel pulmonar y torácica, pero cada vez se utilizan más pruebas de imagen más completas como el TAC o el PET-TAC. Vemos que los estadios 1 y el estadio 2 son los estadios más frecuentes. El estadio 1 se caracteriza por adenopatías iliares o paratraqueales sin infiltrados pulmonares asociados. El estadio 2 con adenopatías iliares bilaterales e infiltrados pulmonares. Y el estadio 3 con infiltrados pulmonares sin adenopatía. El estadio 4, que sería el estadio final, es muy poco frecuente y se caracteriza por fibrosis pulmonar. En segundo lugar, tendríamos el criterio histológico, que es la demostración histológica de granuloma sarcoideo en uno o más tejidos, siempre incluyendo mediante tinciones, cultivo o técnicas moleculares, micobacterias y hongos. Hay que destacar que se puede diagnosticar sarcoidosis sin una imagen radiológica típica. En este caso, se aconseja que exista granuloma sarcoideo en más de 2 tejidos. Y luego el diagnóstico diferencial, principalmente con otras enfermedades granulomatosas, como ha hecho mi compañero, principalmente enfermedades infecciosas, enfermedades tumorales y enfermedades inflamatorias.
Como hemos dicho, es muy importante el tipo de afectación cutánea, pues nos marca o no puede ser un indicador del pronóstico a nivel sistémico, de manera que las formas agudas, autolimitadas, que suelen durar menos de 2 años, se ha asociado a sarcoidosis maculopapular, subcutánea o eritema nodoso. Por contra, las formas crónicas de más de 2 años y que no suelen remitir espontáneamente se ha asociado tanto a sarcoidosis cicatricial, sarcoidosis en placa, lupus pernio y sarcoidosis angiolupoide. Vemos que las manifestaciones cutáneas de la sarcoidosis son muy polimorfas y abarcan un amplio espectro de manifestaciones. En esta presentación nos centraremos en las manifestaciones cutáneas más frecuentes y en las más características. En primer lugar, las manifestaciones cutáneas, como hemos dicho, se pueden clasificar en no específicas, aproximadamente en el 20% de los pacientes, donde cobra mucha importancia el eritema nodoso. Y luego las manifestaciones específicas o granulomatosas que cursan con granuloma sarcoideo a nivel histológico. Recordemos que la afectación cutánea puede ser la única manifestación de la enfermedad. En primer lugar, encontramos el eritema nodoso, que se manifiesta como nódulo eritematoso, doloroso, de distribución simétrica y bilateral, que predomina en la cara anterior de los miembros inferiores. Generalmente muestra una aparición súbita y una evolución contusiforme. Recordemos que es una manifestación específica, por lo que a la histología no presenta granuloma sarcoideo, sino que se trata de una paniculitis septal sin vasculitis. En cuanto a las causas de eritema nodoso, la causa idiopática es mucho más frecuente que la causa secundaria, pero entre las diferentes causas secundarias destaca la sarcoidosis, que es la causa sistémica más frecuente de eritema nodoso. En estos casos, el eritema nodoso constituye un signo de buen pronóstico, pues generalmente es un marcador de sarcoidosis aguda, especialmente fototipo bajo. Encontramos también el síndrome de Lofgren, donde al eritema nodoso podemos añadir una poliartritis aguda de tobillo asociada a veces a fiebre y linfadenopatía iliar bilateral. En estos casos no es necesaria la demostración histológica para llevar a cabo el diagnóstico de sarcoidosis. En cuanto a las lesiones cutáneas específicas o granulomatosas, se presentan aproximadamente en el 20% de los pacientes, mucho más frecuentes en mujeres que en hombres, especialmente en población afroamericana, y suele constituir la manifestación inicial o primera manifestación de la enfermedad, de manera que están presentes el 80% antes o en el momento del diagnóstico. Y recordemos que puede ser la única manifestación. Las lesiones cutáneas específicas granulomatosas también son muy polimorfas y en este caso las más frecuentes son la sarcoidosis en placa, la sarcoidosis maculopapular, la sarcoidosis de las cicatrices, la sarcoidosis subcutánea y por último el lupus pernio. En cuanto a la sarcoidosis maculopapular, generalmente se manifiesta mediante lesiones no infiltradas o infiltradas de menos de 10 milímetros que aparecen de manera súbita pero suelen ser poco persistentes y transitorias. El predominio es a nivel de la cara, a nivel facial, aunque también puede afectar en otras localizaciones. Es muy característico que a veces puedan presentarse de manera diseminada o agrupada en la rodilla, lo que se conoce como sarcoidosis papulosa de la rodilla, por lo que ante una sospecha de sarcoidosis siempre hay que explorar la rodilla del paciente. Como hemos dicho, tiene un buen pronóstico la sarcoidosis maculopapular y se asocia con estadio 1 y con menos de 2 años de actividad y carácter autorresolutivo. Generalmente se manifiestan como estas pápulas eritematosas de coloración anaranjada, de predominio facial o en polo cefálico, que muestran una aparición súbita, pero que suele ser transitoria. Muy característica la distribución periorificial de las mismas. Como hemos dicho, también puede afectar en otras localizaciones como el tronco, pliegues, extremidades. Y es muy característico que a la diascopia presenten una coloración anaranjada, lo que se conoce como patrón en jalea de manzana, que si bien no es patoneumónico de la sarcoidosis, está asociado con la presencia de granuloma a nivel histológico. También, como hemos comentado previamente, la aparición de lesiones papulares a nivel de la rodilla también es muy característica, lo que conocemos como sarcoidosis papulosa de la rodilla. La sarcoidosis maculopapular se asocia a formas agudas de sarcoidosis, principalmente con adenopatía iliares bilaterales, eritema nodoso, uveitis aguda o nódulos linfáticos periféricos. Por eso es muy importante en un paciente con eritema nodoso explorar la rodilla en busca de sarcoidosis como causa de la misma. En cuanto al diagnóstico diferencial de la sarcoidosis maculopapular, debemos establecerla con otras entidades que se presentan como pápulas a nivel facial, algunas con carácter anaranjado, como serían los xantelasmas, el acné o la rosácea, el lupus eritematoso cutáneo, que sería el principal diagnóstico diferencial en nuestro caso,
los siringomas, que se manifiestan como pápulas a nivel de alrededor de los párpados, el líquen plano, el granuloma anular o el adenoma sebáceo. A continuación explicaremos la sarcoidosis en placas, que se manifiesta como lesiones infiltradas de más de 10 milímetros, que tienen un desarrollo más lento y un curso más persistente. A veces a nivel facial pueden adquirir una morfología anular. Igual que las anteriores, al ser una lesión específica con un granuloma a nivel histológico, a la diascopia presenta un color en jalea de manzana. Se manifiesta principalmente a nivel de la superficie extensora, en cara y cuero cabelludo. Vemos cómo se manifiestan estas placas infiltradas de más de 10 milímetros, que con predominio a nivel cefálico, y que a la diascopia presentan el patrón en jalea de manzana. Se puede manifestar en otras localizaciones y a veces adquiere una morfología anular, especialmente a nivel de polo cefálico. La sarcoidosis en placa, como hemos dicho, está asociada a sarcoidosis crónica de más de 2 años de evolución y principalmente se asocia a infiltrados pulmonares, a fibrosis pulmonar y uveitis crónica. En cuanto al diagnóstico diferencial de la sarcoidosis en placa, se establece principalmente con otras enfermedades que cursan con placas eritematosas, algunas descamativas, como pueden ser la psoriasis, de la que difiere de la localización, el líquen plano, que puede afectar a nivel facial, igual que la sarcoidosis, el lupus discoide, que sería el principal diagnóstico diferencial, el granuloma anular, la necrobiosis leucoídica y el linfoma cutáneo de células T, principalmente micosis fungoide. El lupus pernio es muy poco frecuente, se manifiesta de manera más frecuente en mujeres de piel negra y se manifiesta con lesiones infiltradas de predominio facial. Al ser una lesión específica, tiene un aspecto granulomatoso a la diascopia con un patrón en jalea de manzana. Tiene un curso muy crónico y suele dejar cicatrices. El lupus pernio se trata de un marcador de enfermedad crónica y que está asociado tanto a fibrosis pulmonar como a afectación ósea, produciendo quiste óseo, también con afectación de la vía respiratoria superior. Vemos que se manifiesta con placas infiltradas eritematoviolaceas que predominan a nivel de pirámide nasal y a nivel malar bilateral. En cuanto al diagnóstico diferencial del lupus pernio, debemos hacerlo con otras enfermedades que cursan con placas infiltradas de predominio en pirámide nasal y a nivel malar bilateral, como son el lupus eritematoso, que vemos en la foto superior, el lupus vulgar o tuberculosis, infiltrados linfocíticos benignos y malignos, el rinofima, la granulomatosis de Wegener y la sífilis terciaria. A continuación les pongo el segundo caso clínico, que se trata de una mujer de 60 años, que es alérgica al contraste iodado, diabética, presenta un hiperparatiroidismo primario, osteoporosis y está en tratamiento con antidiabéticos orales, rosuvastatina, vitamina D y bifosfonato. La paciente presenta placas infiltradas a nivel de las cejas de aproximadamente 6 meses de evolución. Era una paciente que desde hace 20 años se hacía tatuaje en las cejas de manera por estética. Ante ello establecemos el diagnóstico diferencial y decimos realizar una biopsia punch. En anatomía patológica recibimos un punch cutáneo de 4 milímetros. Está revestido por una epidermis normal y lo que llama la atención a menor aumento es la presencia de una lesión de aspecto inflamatorio situada en la dermis. En este corte histológico vemos el detalle de la epidermis, la cual madura con normalidad, y vemos la zona de Grenz preservada. Aquí es donde empezaría el infiltrado inflamatorio, que vemos que tiene una distribución difusa por la dermis reticular media y profunda. También llama la atención la presencia de este pigmento oscuro. En un detalle del infiltrado inflamatorio veríamos los macrófagos que contienen pigmento que probablemente está en relación con la tinta del tatuaje. Luego podemos apreciar la distribución del infiltrado inflamatorio, el cual es más difuso y está constituido predominantemente por histiocitos. Pese a que la distribución es bastante difusa, vemos que en ocasiones estos histiocitos se agregan y forman granulomas bien configurados o más circunscritos y nuevamente adoptan una morfología de tipo sarcoide. Los histiocitos son de tipo epitelioide y vemos que hay un escaso infiltrado inflamatorio linfocitario en su periferia.
por lo que nuevamente emitimos un diagnóstico de dermatitis granulomatosa sin necrosis y, como ya he mencionado en el diagnóstico diferencial, cursamos el estudio de PCR para tuberculosis y leishmania. También otras técnicas adicionales sobre la muestra remitida, como el Zil-Nielsen, Paz-Diastasa y Grocott, que resultan negativas para microorganismos. De acuerdo, ante la sospecha de sarcoidosis, se decide derivar al paciente a medicina interna para hacer un despistaje de enfermedad sistémica y se realizan diferentes pruebas, entre las que destacan pruebas de imagen como en la radiografía de tórax y el TAC, que pone de manifiesto la existencia de un infiltrado adenopático iliar bilateral, así como la existencia de nódulos pulmonares de predominio peribroncovascular. De acuerdo a los criterios diagnósticos de sarcoidosis, con un cuadro clínico radiológico compatible, con la demostración histológica de granuloma circoideo a nivel de piel y excluyendo otras enfermedades granulomatosas, llegamos al diagnóstico de sarcoidosis cutánea y pulmonar. El paciente se encuentra en seguimiento por medicina interna de manera anual para hacer un despistaje de afectación a nivel de otros órganos o sistemas, de manera que comprobaremos cómo evoluciona la paciente. Bueno, este es un caso de sarcoidosis de las cicatrices donde el pronóstico no está establecido. Se caracteriza por eritema, infiltración de cicatrices antiguas y es un signo diagnóstico clásico de la sarcoidosis. El significado pronóstico es muy incierto, de manera que se ha asociado tanto a sarcoidosis crónica no autorresolutiva como a casos de sarcoidosis aguda, que se manifiestan con eritema nodoso, linfadenopatía iliar generalizada y uveitis crónica. Vemos que se puede manifestar en cicatrices de cualquier etiología, tanto traumáticas como quirúrgicas, algunas producidas por quemaduras, tatuajes, como en el caso de nuestra paciente, quemadura solar y tatuajes, como en el caso de nuestra paciente. Os presento a continuación el siguiente caso clínico, que se trata de un varón de 44 años, sin antecedentes de interés, únicamente cólicos nefríticos en los últimos 10 años, que presenta un episodio de poliartritis localizada principalmente a nivel de tobillo, asociado a fiebre de 38 grados en 2 ocasiones. Por ello se deriva a reumatología, que instaura un tratamiento con prednisona de 60 miligramos en pauta descendente con una rápida mejoría del paciente. Además, se realizan una serie de exploraciones complementarias dedicadas al despistaje de enfermedad autoinmune, que pone de manifiesto, al igual que en los casos anteriores, la existencia de una linfadenopatía iliar bilateral asociado a nódulos pulmonares de predominio peribroncovascular. Adicionalmente, el paciente desde hace 2 meses presenta nódulos subcutáneos, duros al tacto, no dolorosos, en el borde libre de la extremidad superior. Ante la sospecha clínica de sarcoidosis, se decide realizar una biopsia punch. Y nosotros recibimos un punch cutáneo de 5 milímetros. A menor aumento, destacaría una epidermis sin alteraciones y a nivel de la dermis superficial vemos la presencia de pigmento. A un mayor aumento de esta sección histológica vemos la epidermis, que madura con normalidad, y vemos la presencia de pigmento oscuro de distribución predominantemente perivascular. Este pigmento está en el interior del citoplasma de algunos macrófagos, pero también tiene áreas de distribución extracelular. Volviendo al menor aumento, arquitecturalmente vemos que el resto de la dermis no presenta alteraciones histológicas significativas. No obstante, vemos a nivel del panículo adiposo la presencia de lesiones. En un mayor aumento vemos que se tratan de lesiones de aspecto inflamatorio que afectan predominantemente al lobulillo con una afectación secundaria del septo. Y a mayor aumento vemos que se trata de granulomas. Estos granulomas nuevamente adoptan una morfología de tipo sarcoide y, como ya he mencionado, un escaso o ausente ribete linfocitario periférico. Son lo que se conoce como granulomas desnudos. Nuestro diagnóstico es una paniculitis, preferentemente lobulillar, sin fenómenos de vasculitis, pero con la presencia de granulomas. Estos hallazgos morfológicos y el antecedente clínico del paciente, todo sumado, es compatible con una sarcoidosis subcutánea. No obstante, y a remarcar el diagnóstico diferencial, cursamos el estudio de PCR para tuberculosis y leishmania y se realiza una técnica de Zil-Nielsen que resulta negativa para microorganismos. Al igual que en los casos anteriores, con un cuadro clínico y radiológico compatible,
y la demostración histológica de granuloma sarcoideo a nivel de piel, llegamos al diagnóstico de sarcoidosis cutánea y pulmonar. En el seguimiento por parte de medicina interna y dermatología, el paciente presenta una resolución, tanto a nivel de las lesiones cutáneas como de los infiltrados pulmonares y periliares bilaterales. Este caso representa a la sarcoidosis subcutánea, que generalmente se manifiesta con nódulos subcutáneos duros al tacto, no dolorosos, especialmente en antebrazos, y que normalmente están presentes al inicio de la enfermedad, por lo que pueden ser muy útiles en el diagnóstico. Es más frecuente que en otros países en la cuenca mediterránea, y lo más importante es su significado pronóstico, pues está asociado a un estadio 1 y a una sarcoidosis autorresolutiva con menos de 2 años de actividad. Recordemos que la sarcoidosis subcutánea se trata de una manifestación específica de la sarcoidosis, por lo que a pesar de afectar al panículo subcutáneo, cursa con granulomas de tipo sarcoideo. En cuanto al diagnóstico diferencial de la sarcoidosis subcutánea, se establece con otras entidades que cursan con nódulos profundos, que a veces pueden ser dolorosos al tacto, como puede ser la tuberculosis profunda, micosis profunda, metástasis cutánea, lipoma, nódulos reumatoideos o eritema indurado de Bacin. Recordar el significado pronóstico de la sarcoidosis en función del tipo de afectación cutánea que presente, de manera que la forma aguda autolimitada, que generalmente suelen ser en menos de 2 años, está asociado a la sarcoidosis maculopapular, subcutánea y eritema nodoso, mientras que las formas crónicas se han asociado principalmente a sarcoidosis en placa, lupus pernio y sarcoidosis angiolupoide. Como vemos, las manifestaciones de la sarcoidosis pueden ser muy polimorfas a nivel de la piel, por lo que ahora trataremos algunas lesiones que son mucho menos frecuentes y que afectan a localizaciones especiales, principalmente mucosas. Una de las formas menos frecuentes, pero muy característica, es la sarcoidosis angiolupoide, que es mucho más frecuente en mujeres, y su clínica fundamental es el componente de telangiectasia. Se manifiesta principalmente a nivel del polo cefálico, principalmente a nivel de la nariz, a nivel centrofacial, oreja o cuero cabelludo, y está asociado a formas crónicas. El diagnóstico diferencial es muy difícil y principalmente sería con entidades como la rosácea o el carcinoma vasocelular. También encontramos una serie de manifestaciones mucho menos frecuentes, como la sarcoidosis hipopigmentada, mucho más frecuente en fototipo alto, o la sarcoidosis ictiosiforme o psoriasiforme. En cuanto a la afectación de localizaciones especiales, encontramos las mucosas, principalmente la cavidad oral. A nivel de la cavidad oral es mucho más frecuente que afecte a la mucosa yugal, a la encía y a los labios, aunque también puede afectar a otras mucosas como la mucosa nasal y laringe. Puede presentarse tanto como un engrosamiento difuso como una lesión nodular, en este caso esta paciente, y que puede ser el primer signo y por tanto la pista diagnóstica. Aquí vemos otra imagen donde se manifiesta de manera mucho más característica como un infiltrado muy difuso con bordes difusos a nivel de la mucosa yugal o a nivel de las encías. En cuanto a la sarcoidosis en otras localizaciones especiales, encontramos el cuero cabelludo, que se presenta con mucha más frecuencia en mujeres afroamericanas, donde causa con una alopecia cicatricial, que muestra característicamente un plugin folicular. Normalmente se asocia con otro tipo de afectación cutánea y el diagnóstico diferencial se establece principalmente con otras alopecias cicatriciales, como son el lupus discoide y el líquen plano pilar. También la sarcoidosis puede afectar a la uña, aunque esta afectación es muy rara y casi siempre está asociada a una afectación ósea subyacente y por tanto a una sarcoidosis crónica. Suele manifestarse con distrofia ungueal que se presenta con onicolisis subungueal, pteriquio o tranquioniquia. Pero hay que recordar que la sarcoidosis es una enfermedad sistémica y que puede afectar a múltiples órganos. Sin duda, los más frecuentes afectados son el pulmón y los ganglios linfáticos torácicos, pero puede afectar a otros órganos. Clínicamente relevante el corazón. Por ello, en la valoración inicial de un paciente con sospecha de sarcoidosis o con diagnóstico de sarcoidosis es necesario realizar una serie de exploraciones complementarias para hacer el despistaje de enfermedad sistémica, destacando las pruebas de imagen a nivel del tórax, como la radiografía de tórax y el TAC, los test de función pulmonar, el examen oftalmológico, el electrocardiograma o el ecocardiograma para descartar afectación cardíaca, el interferón gamma para descartar la asociación con tuberculosis, el tiroideo y de vitamina para descartar la afectación del sistema endocrino y también una serie de analíticas.
En cuanto al tratamiento de la sarcoidosis cutánea, disponemos de múltiples agentes terapéuticos, la mayoría de ellas basados en series de casos largas, a excepción de los inhibidores de TNF, que son los únicos que están demostrados en ensayo clínico. En función de la severidad de la enfermedad a nivel cutáneo, podemos optar por diferentes estrategias. De manera que el primer escalón serían las terapias tópicas intralesionales. En segundo lugar, contaríamos con los antimaláricos y minociclina, que actúan como inmunomoduladores. El tercer escalón serían los inmunosupresores clásicos, como el metotrexato o la talidomida. Y por último, encontraríamos los fármacos biológicos inhibidores de TNF-alfa, como el adalimumab o el infliximab. Así, si la manifestación cutánea es a nivel localizado y con mínimo compromiso estético, podemos optar por una estrategia de wait and see o instaurar tratamiento tópico, principalmente con corticosteroides tópicos o inhibidores tópicos de la calcineugrina. En el caso de que la enfermedad sea generalizada o lentamente progresiva o refractaria a terapia tópica, podemos instaurar un tratamiento inmunomodulador con tetraciclina o antimalárico añadido a la terapia tópica. En el caso de que la enfermedad sea rápidamente progresiva o conlleve un compromiso estético importante, normalmente se opta por instaurar una terapia inmunosupresora, generalmente con agentes clásicos como el metotrexato, azatioprina o talidomida. En el caso de que no funcione, como segunda línea encontramos los inhibidores de JAK y por último también encontramos los agentes inhibidores de TNF-alfa, como adalimumab. El caso del lupus pernio supone una excepción porque directamente se utilizan inhibidores de TNF-alfa como terapia inicial, que son los únicos demostrados en ensayo clínico. Como conclusiones, destacar que un tercio de los pacientes con sarcoidosis tienen afectación cutánea, que la manifestación a nivel cutáneo permite un diagnóstico accesible y la información pronóstica que nos ofrece la afectación cutánea y el tipo de afectación. De manera que, como hemos dicho, las formas agudas se asocian sobre todo a sarcoidosis maculopapular subcutánea y eritema nodoso, mientras que las formas crónicas se asocian principalmente a sarcoidosis en placas, lupus pernio y sarcoidosis angelupoide. He hecho lo paramos el chat. ¿Tenía alguna pregunta, alguna duda? Vamos al chat a ver si hay alguna pregunta. No, creo que no. Pues es muy común, a veces en la exploración física de personas mayores, bueno, no ancianos como tal, sino personas en general, que solemos encontrar a veces muchos lipomas en la espalda, a veces algo en los brazos. Eso debería llamar la atención como clínica específica. Si son, o sea, si son claras lesiones que son lipomas, pero si no se logra diferenciar de algo distinto. En el caso del diagnóstico diferencial con un lipoma, generalmente la manifestación clínica es muy característica por el tacto, el tipo de tacto. El lipoma suele tener un tacto mucho más blando, y mientras que la sarcoidosis suele tener un tacto mucho más duro. También la localización. La sarcoidosis subcutánea generalmente se presenta principalmente a nivel del borde libre del antebrazo. En el caso de que haya alguna duda, existe siempre pruebas de imagen, principalmente ecografía, que podría delimitarlo. Es importante la evolución. O sea, lipomas normalmente son lesiones de larga evolución. El paciente dice, esto hace años que lo tengo. Una sarcoidosis de larga evolución es un secundario, es una para adelante, una para atrás. Es raro. Muchas veces, como ha dicho él, suelen ser autolimitadas las subcutáneas, ¿no? Entonces, no, digo, una sarcoidosis subcutánea hace 4 años que lo tengo. Por clínica de evolución no sería muy correcto, aparte de todos los aspectos clínicos. Yo felicitaros de nuevo, enhorabuena. Yo creo que las sesiones donde da la parte no teórica y se compenetra y se compacta con la parte de la anatomía patológica, pues son muy ilustrativas y de mucho provecho. O sea que y lo habéis hecho muy bien, muy completo. O sea, que enhorabuena. Y gracias. Si no hay preguntas.